Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero te encuentres muy bien en donde quiera que estés. Que hayas tenido una linda semana. En este video estamos continuando con el tema de las creencias limitantes. Estábamos hablando de las heridas de la infancia y de cómo empezar más o menos a darnos cuenta de que están activándose para impedir que se entrometan en nuestras cosas de la vida. Este es el video número 14. Entonces, antes de adentrarnos en el tema de este video, te recuerdo mi consejo de revisar los videos respectivos a cada una de las 5 heridas que le impiden a uno ser uno mismo y particularmente en los que hablo de las heridas del rechazo y la injusticia. En ellos aparecen muchos detalles y ejemplos que no voy a repetir aquí por cuestión de tiempo, pero que pueden serte muy útiles a la hora de ver este video. En este video hablo de estas dos heridas juntas por el vínculo que hay entre ellas. Ambas son activadas por el padre del mismo sexo que es el niño, o sea, si es la madre con la hija, el padre con el hijo, o por una persona que haya ejercido el papel de este padre. El rechazo se activa desde el momento de la concepción, mientras que la herida de injusticia lo hace a partir de los 4 años. Entonces, el niño que sufre rechazo desde su nacimiento cree que si no hace ningún ruido, ser amado y valorado. Sin embargo, después de algunos años se empieza a sentir más y más rechazado, porque incluso su familia se olvida de que existe. Tal vez entonces decide rebelarse, lo que hace brotar la herida de la injusticia. Algunas personas sufren durante toda su vida y ante todo, pues la herida del rechazo. En el caso de otras, la herida de injusticia será tan importante que estarán convencidas de que no sufren rechazo. Aquellas personas en las que la herida de rechazo predomina, tanto en su actitud como en su aspecto físico, padecen en menor grado la herida de injusticia, que es menos intensa y activa. Pero siempre existen ambas heridas, aunque una de las dos sea menos evidente. Se sabe con facilidad cuál es la dominante en un momento determinado de la vida, observando el cuerpo y el comportamiento de la persona cuando la herida está activada. Y según vayan transcurriendo los años, podemos observar también posibles cambios. Supongamos que un chico se siente rechazado por su padre porque prefiere a su hija. Cuando la herida de rechazo está activa, no dice nada, finge que no le afecta. Puede esconderse en su cuarto, refugiarse en la lectura, videojuegos o en cualquier otra actividad que le absorba tiempo. Y aunque sienta rencor hacia su padre, lo justifica, pensará que la culpa es suya si su padre no lo reconoce como persona y busca tanto su amor que le parece imposible que no lo ame. Se llega a convencer de que si este padre es duro, frío, indiferente o incluso violento, es porque lo ama. Esto es conocido como negación psicológica. Algunos hombres que sufrieron maltrato por parte de sus padres, pues han comentado, mi padre tenía razón a golpearme, yo sabía que no quería que hiciese esto o lo otro y aún así lo hacía, me pegaba porque me amaba y quería que yo fuese alguien mejor. Te recuerdo que este tipo de excusas es típico de la herida del rechazo. Si la situación hubiera activado la herida de injusticia, el niño se habría rebelado y habría tachado a su padre de injusto. Cuando un hijo se rebela con arrogancia contra su padre o una hija contra su madre, haciendo todo lo contrario de lo que su progenitor quiere que haga, lo hace bajo la influencia de la herida de injusticia. Esto puede empezar cuando el niño es muy pequeño o de manera más visible en el adolescente o en el adulto. El plan de vida del alma de un niño determina antes de su nacimiento qué heridas necesita activar para lograr sanar poco a poco y así ayudar a su alma a evolucionar, a aprender a amarse. Cuando la herida de injusticia se activa y se hace notar en el comportamiento de la persona, no significa que no esté sufriendo de rechazo. La herida de injusticia nos ayuda a no sentir la herida del rechazo.
De hecho, detrás de la herida de la injusticia siempre está la herida del rechazo. Este es otro método que usa nuestro ego para negar que nos sentimos rechazados. Seguro que recuerdas que en la descripción de la herida del rechazo dije que el huidizo, la persona que sufre con el rechazo, es un especialista en negar la realidad. ¿Por qué? Pues porque es la herida con la que más se sufre. La negación es una manifestación del ego más extremo, recordando que según la descripción de las dos heridas que dábamos en el primer capítulo, en el primer video, el huidizo y el rígido son muy perfeccionistas, aunque sus motivos son distintos. Desde su más tierna infancia recibieron elogios o la atención del padre del mismo sexo, solo cuando actuaban según las expectativas de este progenitor. Por eso se exigen tanto a sí mismos, llegan incluso a sobrepasar sus límites, ya que creen que nunca son lo suficientemente buenos. El huidizo quiere ser perfecto para sentirse amado, mientras que el rígido lo quiere hacer todo a la perfección para sentirse amado. Y ambos temen las críticas. Cuando una persona se siente rechazada, las críticas le hacen mucho daño, porque chocan profundamente con su derecho a ser. El huidizo está convencido de que cualquier crítica que va dirigida a lo que hace es sinónimo de eres un inútil. Esta es la razón por la que a medida que se hace mayor y se ve más influido por esta herida, tiene cada vez más miedo de equivocarse. Yo mientras hacía mis notas para este video pensaba en mis heridas, me trajo recuerdos de cuando tenía más activa la herida de rechazo mientras hacía el trabajo y experimenté muchas emociones. Igualmente con la herida de la injusticia. Para mí era algo difícil de aceptar, ¿no? Los reproches de mi parte huidiza, creyendo no estar a la altura para enseñar nada. Pues algo en mí se quería venir abajo en aquellos tiempos, ¿no? Cuando empezaba. Y bueno, también tenía muchas dificultades para aceptar las resistencias de mis pacientes, ¿no? De mis clientes. Y mi primera reacción era pensar, soy una inútil, no soy buena comunicando el mensaje. Cuando olvidaba algún detalle o que por el contrario, pues daba demasiado, ¿no? Malgastando así el tiempo de la clase, según yo. Me prometía hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces mi parte rígida me criticaba por lo que había hecho y sentía que lo podía haber hecho mejor. También me he dado cuenta de que estas dos heridas impiden aceptar la ayuda de los demás y sobre todo pedirla. El rígido rehúsa recibir ayuda o pedirla por dos razones principales. En primer lugar, como no quiere estar en deuda, prefiere no recibir ayuda. Así no le debe nada a nadie. Por ejemplo, no quiere que nadie pague la cuenta del restaurante por él. En segundo lugar, pues está convencido de que la otra persona no hará las cosas como Dios manda y tendrá que volver a empezarlas. Lo que se dice a sí mismo es más o menos, prefiero hacerlo yo mismo, estará hecho a mi manera y además me llevaría demasiado tiempo explicar cómo quiero que se hagan las cosas. La reacción de Luidizo es rechazar, pensando que no quiere molestar y que puede arreglársela solo. Cree que será un inútil si acepta ayuda. Cuando alguien insiste y acaba por aceptar, es nada más porque según él, si rechaza la ayuda va a molestar aún más a la persona si no acepta su ayuda y no quiere bajo ningún concepto molestar a los demás y se considera poco importante para recibir la ayuda. Sus pensamientos profundos, generalmente inconscientes, son más o menos así. Me ofrece ayuda porque cree que soy un inútil, que no puedo conseguirlo yo solo. Es incapaz de concebir que la persona que le está ofreciendo ayuda lo hace por generosidad y por placer. Si el huidizo termina por aceptar, puede que su herida de injusticia se active. Se prometerá a sí mismo recordar muy bien la ayuda que ha recibido para devolverla y así ser justo. En conclusión, la herida de rechazo se sitúa siempre en el dominio del ser.
La persona se juzga a sí misma por ser de una determinada manera o tiene miedo de ser juzgada. Sin embargo, la herida de injusticia concierne al tener y al hacer. La persona teme tener menos o más que los demás, teme hacerlo peor o mejor que los demás. El miedo a ser criticado o a verse sorprendido cometiendo un error es algo que tienen en común las dos heridas. Para satisfacer a nuestras heridas, queremos que todo sea justo y equitativo. Debemos hacer lo correcto para ser aceptables. El ego no puede comprender que solo la justicia divina existe y que la ley de causa y efecto es siempre justa. Para el ego es imposible comprender una ley divina, puesto que solo comprende las cosas de la mente. No puede saber que no sirve de nada querer controlar la ley de causa y efecto. Esta ley universal y espiritual posee su propia inteligencia y no falla. Siempre recogemos lo que sembramos, seamos conscientes de ello o no. Si no estuviéramos influenciados por ninguna herida y la reacción natural sería: qué amable al ofrecerme su ayuda, acepto encantado. Y no tendrías la sensación de estar en deuda con otra persona. En una situación en la que rechazas la ayuda de alguien, comprueba si tu rechazo viene de una necesidad o si es por miedo a algo. Nuestro ego usa métodos tan sutiles para influenciarnos que debemos estar muy atentos para darnos cuenta. Y bueno, recuerda que cuando se activa una herida, ya no eres tú quien dirige la vida. Es solamente el pequeño yo, el niño interior, el ego, el que siente una emoción. En cuanto acusas a los demás o a ti mismo, te desconectas de tu centro. Has dejado que tu ego entre en acción, que piense y actúe en tu lugar. Cuando estás centrado, actuando desde el corazón, sientes y observas lo que ocurre sin que haya actividad mental, sin ninguna acusación cargada de emoción. Si una de las 5 heridas del alma te hace sufrir, te indica que no estás escuchando ni a tu corazón ni tus necesidades. Si recordamos que el ego hace todo lo posible por demostrarse y demostrar a los demás de que existe, la herida de rechazo es para él la peor de todas. Es la que le da mayor sensación de no tener derecho a existir y de ser una nulidad. Considere luego de tanto tiempo de trabajo que la herida fundamental del ego es la del rechazo. Es la que le empuja a imponerse. ¿Sí? Después, esta herida se va acompañada y reforzada por las demás. Cuantas más heridas se activan a la vez, pues más sufrimos y más imprescindible se cree el ego para protegernos. Es por eso por lo que adopta muchos y distintos comportamientos de defensa, convencido de que no podremos sobrevivir a tanto sufrimiento. No sabe que cuanto más se resiste e intenta ayudarnos, más perdura el dolor, más se perpetúa. Esta es también la razón por la que la herida de rechazo es la base de todas las enfermedades graves, físicas y psicológicas. El dolor asociado al rechazo empuja al odio a sí mismo y hacia el padre del mismo sexo. Los huidizos culpan a este padre de no haber sido un modelo que hubiera podido ayudarles a existir, a vivir en sociedad. Te recuerdo que primero hay que sentir mucho amor para después odiar a alguien. El odio tiene la capacidad de desencadenar enfermedades graves, incluso mortales, y puede empujar a la gente a mutilarse. Y esta emoción es activada por la impotencia que produce no poder sentir amor verdadero, ¿sí? Podemos concluir que cuanto más odio siente una persona, más fuerte es el dolor producido por la herida del rechazo. El cáncer no existiría sin resentimientos, por mencionar una de las muchas enfermedades que se manifiestan como síntoma de esto.
En cuanto a la alimentación y el peso, pues la herida de rechazo empuja a la gente a no engordar. Generalmente la mayoría de las personas que experimentan emociones acaban comiendo demasiado. El huidizo es la excepción. Se priva generalmente de alimentos cuando siente mucho odio hacia sí mismo y que no merece ser alimentado. No suele sentir hambre, de modo que come más bien poco. Cuando se excede lo hace con alimentos azucarados que actúan como el alcohol, es decir, le ayudan a huir a un mundo imaginario. Cuando el huidizo se da permiso para incurrir en algún exceso, le resulta imposible engordar. Su deseo de desaparecer no le permite crearse un cuerpo demasiado vistoso. Cuando come demasiado y además tiene activada la herida de injusticia, pues se va a causar el vómito para no engordar. Cuando la herida de injusticia está activada, los rígidos se sienten culpables al comer demasiado, porque su ego les dice sin parar que para ser amados deben tener un cuerpo bonito. Es la herida de injusticia la que empuja a hacer dieta. Como hemos visto, nos obliga a controlarnos todo lo posible y en todos los terrenos. Cuando las dos heridas están muy presentes en una persona, puede padecer anorexia, vomitar por distintas razones. Cuando la herida de injusticia influye en las costumbres alimentarias, la persona engordará, sobre todo a causa de la culpa. De hecho, cuando ya no puede controlarse, se siente irremediablemente culpable por no ser capaz de hacerlo. Su deseo de tener un cuerpo perfecto y su creencia de que el sobrepeso será menos visible, digo que con el sobrepeso será menos visible, pues hace que este se reparta uniformemente, ¿no? Este fenómeno se explica con todo detalle en un libro que se llama Escucha a tu cuerpo y come, para que si lo quieren buscar en Amazon o en Google. Sobre la activación de las heridas, te recuerdo que las heridas pueden ser activadas de tres formas distintas, tomando como referencia el triángulo de la vida que va así, ¿no? Me amo, los demás me aman, yo amo a los demás en el mismo grado. Puedes comprobar que te rechazas a ti mismo con la misma fuerza con que rechazas a los demás y con que te sientes rechazado por los demás. Y así sucede con todas las heridas. Es posible que sientas cierta resistencia al escuchar la información que comparto en los videos. La mayoría solo somos conscientes de una de las formas de experimentar una herida más que de las otras, ¿sí? A menudo, pues, soy testigo de esto en las sesiones y oigo comentarios como, por ejemplo, si es el caso de me rechazo a mí mismo, me rechazo mucho más a mí mismo de lo que rechazo a los demás. Me anulo tanto que es difícil que los demás se puedan sentir rechazados por mí. Además, no me siento tan rechazado por ellos, al contrario, creo que hacen todo lo que pueden por mostrarme su amor y soy yo quien tiene el problema para aceptarlo, ¿sí? En el caso de los demás me rechazan. Siempre he experimentado mucho más rechazo por parte de los demás y todo empezó siendo yo muy joven a causa de mi madre, que me hizo comprender que no me quería. Yo nunca he sido mala como ella. Hago de todo por mostrar mi amor a quienes me rodean. Es verdad que de vez en cuando me rechazo, pero nunca como mi madre y otras mujeres de mi vida lo hicieron. O el caso de el rechazo a los demás. Es obvio que rechazo a la gente mucho más de lo que me rechazo a mí mismo. Los demás no actúan así conmigo. Parece que cuanto más buscan que me una a ellos, más antisocial me vuelvo. No lo puedo evitar. Pienso primero en mí y me da igual si les hago daño a otras personas. Siempre pensé que era amor por mí mismo, pero me doy cuenta de que tengo dificultades con mis relaciones. Me hace parecer un egocéntrico. Entonces, es normal y humano tener estas certezas bajo la influencia del ego. Cuanto más conscientes somos, más nos damos cuenta del poder que ejerce sobre nosotros. Si te sientes identificado con algunos de estos casos, es importante para ti aceptar que una herida se vive siempre de las tres formas con la misma intensidad.
Si aceptas este hecho, incluso si no estás de acuerdo, aumentas tus posibilidades de tomar conciencia más rápidamente del hecho de que una de tus heridas se ha activado. Aquí te hablaré de algunos ejemplos de heridas de rechazo y de injusticia activada, incluidas las reacciones de la persona que lleva la máscara. Hago notar que estas dos heridas puede activarlas cualquiera. Cuando se activa tu herida de rechazo, te consideras un inútil o piensas que no vales para nada. Un gran miedo te corroe. Cuando te culpas con ira o cuando acusas a una persona de tu mismo sexo, es tu herida de injusticia la que está activada. Más adelante te explicaré cómo vivir la situación de otra manera, sintiendo la herida sin dejar que la máscara se imponga. ¿Ok? Será así como un bálsamo curativo. Quiero dejar claro que cuando la herida de injusticia se activa, la máscara de rígido puede expresarse de dos maneras diferentes. Por medio de la resignación o de la rebeldía. Te resignas cuando tu cuerpo se vuelve rígido, tus ojos se vuelven fríos y se clavan en los demás, así como miradas que matan. No dices nada, pero es fácil percibir la injusticia que sientes y la ira que reprimes, ¿sí? Todo ocurre en tu interior. Se puede considerar esta actitud como la transición entre la máscara del huidizo, que es la del rechazo, y la máscara del rígido, que es la de la injusticia. Algunos siguen siendo rígidos, resignados toda su vida. Los rígidos rebeldes se defienden, gritan y expresan su ira abiertamente. Yo fui de los dos. Desafían al padre del mismo sexo, así como a cualquier persona que despierte el dolor vivido con ese padre. ¿Sí? Te recuerdo que en los ejemplos siguientes, cuando menciono el nombre de Saulo, lo hago para sustituir al que tú has elegido para hablar con tu ego, con tu niño interior. Este puede expresarse de dos maneras, ¿sí? O lo oyes en tu cabeza como un discurso interior o lo expresas a través de tus palabras. Cuanto más duele la herida, más corremos el riesgo de perder el control. ¿Cuántas veces hemos oído decir, perdón, no he querido decir eso, no me he podido contener? ¿Sí? Cuando dejamos que nuestro ego irrumpa, puede llegar a utilizar nuestro cuerpo para expresarse, por ejemplo, usando la violencia física. ¿Sí? Supongamos que formas parte de un grupo que de repente alguien te pide tu opinión. Perdón, te sientes mal porque no estás preparado, no te gusta ser el centro de atención, piensas sobre todo que lo que tienes que decir no será interesante para los demás y pues o que incluso lo calificarán como equivocado. Bueno, contestas de forma imprecisa, buscando desviar la atención hacia otra persona o encuentras una excusa para levantarte, ir por agua o al tocador y en realidad no decides tú, es tu ego el que te está dictando la siguiente reacción. No digas nada, sabes que eres un ignorante, que lo que vas a decir no es interesante o incluso puede ser incorrecto. Así evitas sentir que no estás a la altura o hacer el ridículo. Si te calles, sufrirás menos. Ya sabes lo mucho que has sufrido siendo joven cuando te ridiculizaban o ninguneaban. ¿Sí? Dando por buenas estas palabras de tu ego, te pones tu máscara de huidizo y ejecutas los comportamientos reactivos correspondientes. Por otro lado, en esta situación habrías podido sufrir la herida de rechazo mientras la observabas y te centrabas rápidamente en vez de reaccionar con la máscara del huidizo. Si en cuanto hubieras escuchado la voz de Saulo, que intentaba hacerte creer que eres un inútil activando así tu herida, hubieras respirado hondo una o dos veces, bebido un poco de agua, habrías dialogado así con Saulo. Sé, Saulo, que quieres ayudarme y es verdad que puede ser que mi opinión no sea aceptada. Sé que deseas protegerme del sufrimiento al ponerme
al proponerme, perdón, que me comporte de esta manera. Quiero que sepas que aspiro de verdad a ser capaz de amarme un día tanto como pueda para encontrar mi justo lugar. También quiero experimentar sentirme bien conmigo mismo, incluso si los demás no están de acuerdo, o si tartamudeo, o si me equivoco. Sobre todo pretendo saber que incluso si no sé qué contestar, no significa que no valga para nada. Esto solo indica que estoy indeciso en ese momento. Al querer ayudarme de esta manera, siento que tu intención es buena, pero en realidad ya no me estás ayudando. Ahora me siento fuerte y capaz de asumir las consecuencias de permanecer en mi lugar. Gracias por querer ayudarme, pero ahora puedes descansar y dedicarte a observarme cuando me atreva a reclamar mi lugar. ¿Sí? Entonces, es así como te vuelves a centrar y pasas a ser el observador de la activación de la herida de rechazo. De este modo, el dolor y el miedo asociados a la herida se atenúan y desaparecen. No caes en la trampa de la máscara y sus comportamientos de huida. Así es más fácil para ti ponerte en tu lugar en cualquier momento. ¿Has pensado alguna vez que en este tipo de situaciones puede ser que haya personas que se sientan rechazadas al creer que no son lo suficientemente importantes como para que tú te dignes a contestar o a tomar parte en la conversación? Pueden reaccionar retirándote la palabra y no volviendo a mirarte a los ojos. Así te sentirías rechazado de nuevo por ellas. Aquí tienes un buen ejemplo del triángulo de la vida. Dentro de una misma situación, te has rechazado a los demás y te has sentido rechazado por los demás. Saulo aprovecha la ocasión para añadir, ¿ves cómo tenía razón al decirte que te callaras? Actúan como si no estuvieras presente. Se dicen a sí mismos que eres demasiado inútil para tomar parte en la conversación. Es mejor que no llames la atención, será mejor para ti. Incluso podrías encontrar una excusa para marcharte. No supondrá una gran diferencia en sus vidas. Solo depende de ti seguir creyendo este tipo de discurso o hablar con Saulo de la forma que te he mostrado. Ahora, un ejemplo de injusticia, supongamos que eres mujer, que tu madre vive sola, que se divorció hace muchos años y que aún no lo ha aceptado. Se hace la víctima para llamar tu atención, poniéndose enferma, creando problemas a su alrededor de forma constante. Se queja por todo, de sus problemas físicos, del clima, de la vecina, de su ex que la engañó, de su escasez de dinero, de sus hijos que no van a verla, etcétera. Eres la única hija y tus dos hermanos siempre tienen alguna excusa para no visitarla. Te da pena y para ser una buena hija te esfuerzas por llamarla a menudo y por ir a verla al menos una vez por semana. Cuando empieza a quejarse, no puedes evitar querer ayudarla diciendo, dándole soluciones, pues, ¿verdad? En bandeja de plata, pero no te escucha y tú reaccionas impacientándote. Crees que es muy injusta por no ver los esfuerzos que haces por ella, llegas a ser brusca con ella y al final encuentras una excusa para marcharte de allí lo antes posible. Las visitas se convierten en una obligación y abandonas su casa entre un mar de emociones. Cuando tienes este tipo de comportamientos, es Saulo quien los controla. Si no quisieras ir a ver más a tu madre y tuvieras miedo de ser injusta como ella, Saulo te diría lo siguiente: tienes que ir a ver a tu madre, eres su única hija, eres mala. Cada vez que pierdes la paciencia con ella, eres muy mala con tu madre. A ti no te gustaría que te trataran así, eres insensible cuando no sientes compasión por su sufrimiento. Si juzgaras a tu madre de ser injusta contigo, el discurso de Saulo sería: qué injusta es, no se da cuenta del tiempo que inviertes en llamarla y yendo a verla. Además, ni siquiera te pregunta cómo estás, solo habla de ella. Se vuelve cada vez más egoísta con el paso de los años. No escucha lo que le dices. Lo único que hace es interrumpirte. Si al menos escuchara alguno de tus consejos, su vida sería más agradable. Entonces puedes apreciar hasta qué punto tu madre puede sufrir también con tu actitud injusta hacia ella.
en esta situación, sufriría con tu actitud injusta hacia ella con la misma intensidad con que tú sufrirías con la actitud injusta de ella y con la misma intensidad con que tú serías injusta contigo misma al creer que estás obligada a hacer feliz a tu madre. Al estar activa la herida de rechazo, a la vez que la de injusticia, en esta situación, Saulo puede manifestarse de la siguiente manera después de una llamada de teléfono o una visita. Eres un desastre como hija, no eres capaz ni de ser amable. ¿Por qué no puedes callarte y dejarla que se queje? Sabes que si no vas a verla más o dejas de cuidar de ella, te arrepentirás toda tu vida. Ya no te amará y no va a querer volver a verte. Recuerda cuánto sufriste aquella vez que estuve enojada 3 meses y no te dirigía la palabra. Entonces estoy segura que tu madre también se sentiría rechazada por tus comportamientos, sobre todo cuando encontraras alguna excusa para marcharte rápidamente. Por tu parte, pues tú te sentirías rechazada cuando ella no se interesa por lo que te sucede al estar muy ocupada quejándose de sus problemas. Estos ejemplos ilustran la importancia de dialogar con Saulo. Al hacerte más consciente, reconocerás mejor sus palabras y te darás cuenta de que lo que oyes es su vocecita. Creías que tu forma de actuar era tuya, que venía de tu ser, pero esto no es cierto. Para que haya algún cambio, podrías hablarle más o menos así. Otra vez tú, Saulo, no me dejas sola ni un momento, ¿eh? Sé que tienes buenas intenciones hablando de esta manera e intentando hacerme creer lo que tú crees. Sé que estás convencido de estar ayudándome, pero no me ayudas tanto como crees. Te recuerdo que puedo autorizarme a ser impaciente de vez en cuando y a no querer siempre ir a ver a mi madre. Sé que tienes miedo de que yo sufra, pero ahora puedo hacerme responsable de mi vida y aprender a asumir las consecuencias. Si, por ejemplo, mi madre no quisiera volver a verme. No aguanto más esta situación por miedo a perder el control y a sentirme mal después. ¿Por qué no descansas? Así podrás ver que ahora puedo dirigir mi vida y asumir las consecuencias. Entonces, poco a poco, a fuerza de vivir la experiencia, de vernos influidos por el ego y de lograr centrarnos de nuevo, nos es cada vez más fácil seguir a nuestro corazón. Aprendemos a vivir las situaciones observándolas, ¿sí? Luego, pues, de unos instantes de reacción por un sufrimiento causado por una herida, podemos inspirar profundamente y decirnos, me doy cuenta de que esta situación o esta persona viene a activar mi herida de rechazo o de injusticia. Me permito ser un ser humano y tener aún heridas que sanar. De momento me siento rechazado o tratado injustamente. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Entonces, gracias a esta nueva forma de gestionar tus heridas, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni malo, que es sencillamente humano. En vez de juzgarte, de criticarte y de juzgar a los demás, te permites tener las heridas como todos los seres humanos. Entonces, antes de pasar al siguiente tema en el próximo video, te propongo anotar durante algunos días todas las veces que tus heridas de rechazo e injusticia se activan y te obligan a ponerte la máscara del huidizo o del rígido. Esto te va a ayudar a ser más consciente de lo que te dice tu ego. Toma nota también de todo lo que vayas contestando. Con la práctica diaria vas a ir desarrollando el reflejo de dialogar con Saulo. Sobre todo, pues tómate tiempo para poder distinguir entre la manera en la que te sientes antes y después de charlar con Saulo y de haberle dado las gracias. Entonces vas a poder realmente sentir la felicidad de haber sido capaz de volver a centrarte. Entonces, bueno, te invito a tomar nota de lo que te he compartido en este video. Escribe las acciones que has decidido tomar a partir de hoy en tu vida
para comenzar desde hoy a trabajar. Y nos vemos en el siguiente con mucho amor. Te deseo paz más allá de todo entendimiento, bendiciones, abrazos de luz y a trabajar. Bendiciones, hasta luego. Nos vemos pronto.